expositivos, las fuentes de información, semana 34, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Valeria Alexandra, Alfredo Jacobo, Ailín Isabel, Christopher, Esmeralda, Nicole Rivas y Gerardo Enrique. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividades de anticipación. Vamos a definir qué es una causa y qué es un efecto. En las ciencias, la causa explica la razón por la que algo sucede y el efecto es la descripción de lo ocurrido. Ahora se nos pide que identifiquemos las causas y los efectos en las siguientes frases. ¿Cuáles serían las causas y cuáles son los efectos? Lo primero que tienen que hacer es leerlas. Luego de leerlas, pueden identificar cuáles son las causas y cuáles son sus efectos. Por ejemplo, tenemos la primera. La temperatura está muy alta, esa sería la causa. Y el efecto es, hace mucho calor. Cuando la temperatura está alta, hace calor. Ustedes las pueden unir también con algún tipo de líneas para que sepan cuál va con cuál es la causa y cuál es el efecto. Seguimos con la siguiente. Está lloviendo y no traje sombrilla. ¿Qué va a pasar si llueve y yo no llevo sombrilla? Lo que pasa es que nos vamos a mojar con la lluvia. Causa, efecto. Continuamos. Tenemos la causa, no estudié para el examen. Como no estudié, el efecto será no obtendré buena nota en el examen. Continuamos. Está nublado. Esa sería la causa. El efecto, no se secará la ropa. Y la última, tenemos la causa, no hay energía eléctrica. ¿Qué va a pasar entonces? El hielo de la refrigeradora se derrite. Y de esa manera les quedará. Continuamos con las actividades de anticipación. Vamos a escribir las causas y los efectos en el espacio que corresponda. Las que hicimos anteriormente las vamos a pasar clasificándolas como causas y efectos y les quedará así. Ahora veamos los párrafos expositivos. Un texto expositivo presenta información, por lo tanto, se caracteriza por informar y no presentar opiniones de quien lo escribe. Un texto expositivo está conformado por párrafos. ¿Pero qué son los párrafos? Los párrafos son pequeños textos que desarrollan una idea. Varios párrafos conforman un texto y estos están relacionados entre sí, es decir, todos los párrafos. Ahora observamos la siguiente imagen. Como podemos ver, en la imagen el texto completo está constituido por 3 párrafos. 1, 2, 3. Ese sería el texto completo. Párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Tenemos entonces todo junto, sería una silueta textual. Párrafos expositivos. Estos párrafos pueden ser de causa y efecto. Leemos el siguiente ejemplo. El oso siempre tuvo una forma de vida envidiable. Nunca había pasado necesidades. Sin embargo, un día perdió todos sus bienes. Por lo tanto, se vio en la obligación de cambiar de espacio. Buscó otro lugar para vivir. No se sentía cómodo de seguir viviendo en un sitio que le recordara su pena. Reflexionamos sobre cuál es la causa y el efecto que se plantea en el párrafo anterior y vamos a contestar cuál es la función de los párrafos de causa y efecto. Y como podemos ver, la causa en este párrafo sería perdió todos sus bienes.
al perder todos sus bienes, el efecto sería buscar otro lugar para vivir. Presentar un acontecimiento, hecho o situación explicando a continuación las causas que lo provocaron. La descripción de la causa puede preceder o bien seguir a la del efecto, es decir, puede estar antes o puede estar después. Actividad número 3. Vamos a leer y analizar el siguiente texto. Carencia de agua potable. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, informó a la población que habrá una suspensión del servicio de agua potable los días lunes y martes por los trabajos de limpieza en los pozos 3 y 4 de la zona norte del país. Debido a las fuertes tormentas de este fin de semana, se rompieron las tuberías y se aterraron los pozos, llenándose de lodo y basura. Por lo tanto, se espera que el servicio de agua pueda ser restablecido con normalidad el día miércoles de la presente semana. Vamos a responder después de la lectura. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Y vamos a decir que es informar a la población sobre la suspensión del servicio de agua potable. ¿Cuáles son las causas y los efectos que plantea el texto? La causa es fuertes tormentas dañan tuberías. Los efectos van a ser trabajos de limpieza y reparación, por lo tanto también suspensión del servicio de agua potable. Pasamos a la actividad 4. Escriba un texto utilizando párrafos de causa y efecto. Para ello hay que planificarlo, hay que identificar un fenómeno que afecte la escuela o la comunidad, como la contaminación, la falta de agua potable, la migración, entre otros. Y en una tabla como la siguiente van a escribir en el cuaderno las causas y los efectos de este fenómeno. En este caso, el ejemplo que yo les traigo es la contaminación ambiental. Los efectos van a ser los siguientes. Si hay contaminación ambiental, vamos a tener calentamiento global, la insalubridad del agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y las enfermedades respiratorias en los seres vivos. Luego van a buscar información sobre ese tema consultando diversas fuentes. Y en este caso, esta es mi propuesta. Ustedes la retoman o hacen su propio tema donde van a tener los párrafos de causa y efecto. En este caso, ya tenemos aquí toda la información sobre la contaminación ambiental. He tratado de hacerlo un poco breve. Luego, las causas de la contaminación, las consecuencias o los efectos de la contaminación, y esto que ven aquí es la fuente de donde yo obtuve esa información, porque recuerden que debemos escribir de dónde obtenemos la información para evitar el plagio. Y al final también pueden poner una imagen que ilustre el texto para que sea un poco más llamativo. Las fuentes de información. ¿Qué es una fuente de información? Las fuentes de información son todos los libros, revistas, periódicos, entre otros recursos, en los que se consulta información sobre diversos temas. Estas fuentes pueden ser impresas o digitales. Las fuentes de información tienen un autor o autora. Por lo tanto, cuando se selecciona y extrae información de un libro o de otro tipo de fuente, siempre debe hacer referencia a la persona que redactó la información. Ejemplo, tenemos aquí Oscar Lemus. Vamos a exponer o a escribir algo que dijo Oscar Lemus. Experto en temas del medio ambiente, en una entrevista dijo que la contaminación del planeta está avanzando más rápido de lo esperado. Si se fijan, mencionamos su nombre y lo que él dijo también está entre comillas. En el ejemplo anterior, Oscar Lemus es el autor de la información que se presenta.
Otra forma de hacer referencia al autor o autora es la siguiente. Escribimos lo que dijo esta persona y al final ponemos el nombre de quien lo escribió. Y esas frases o ese párrafo que lo dijo textualmente alguien se escribe entre comillas. Pasamos a la actividad 6, pero antes contestamos. ¿Por qué es importante hacer referencia a la autora o autor? Y vamos a decir porque de esa manera reconocemos el aporte hecho por el autor y evitamos el plagio. Ahora sí leemos el texto. Apreciables estudiantes, según lo indica la circular número 20 que emitió el Ministerio de Educación, este 15 de septiembre de 2021, cada centro escolar debe llevar a cabo un evento cívico interno que conmemore nuestra independencia patria. Por lo tanto, les invitamos a que asistan a nuestro auditorio escolar a las 9 de la mañana. La dirección. Ahora resolvemos en el cuaderno. ¿De qué habla el texto y cuál es su finalidad? El texto habla sobre la celebración del 15 de septiembre del año 2021 y la finalidad es informar cómo se debe festejar ese día y también invita a participar en esa celebración. ¿Quién es la autora o el autor del texto y cuál es la fuente de información consultada? Vamos a decir que quien escribió ese texto es la dirección del centro escolar y la fuente de información consultada sería la circular 20 del Ministerio de Educación. Actividad número 7. Vamos a leer qué es el parafraseo y qué es el plagio. Parafrasear significa redactar un texto explicando con palabras propias las ideas que expresó otra persona. Esta estrategia también implica haber comprendido el texto que se parafrasea. ¿Qué es el plagio? Plagiar un texto quiere decir que en un texto propio se utiliza las ideas de otra persona sin mencionarla, es decir, sin hacer la referencia del autor o la autora de la fuente consultada. Ahora contestamos. ¿Cuál es la importancia del parafraseo en la redacción de textos propios? Escribir textos que leímos pero con nuestras palabras. ¿Por qué no es correcto presentar como propio el trabajo de otra persona? Porque se comete plagio y es un delito que se sanciona, además no es correcto. ¿Cómo podemos evitar el plagio en nuestros textos? Haciendo referencia al autor, es decir, escribiendo el nombre de dicha persona. ¿Cómo nos ayuda lo aprendido en esta actividad para la redacción de párrafos de causa y efecto? Nos ayuda a comprender el texto y si lo comprendemos lo podemos explicar a otros. Continuamos con la actividad 8. Leemos y analizamos el texto de Elena Galán y José Carlos Rueda. Los medios de comunicación masivos son los encargados de brindar información y entretenimiento a personas de todo el mundo, al margen de su clase social, edad o género. A partir del texto anterior, redactamos un párrafo haciendo uso de la estrategia del parafraseo. Al final del párrafo hacemos referencia a la autora o el autor del texto para evitar el plagio. Y de esta manera hice el parafraseo. Ustedes lo pueden retomar o hacen su propio parafraseo. Los medios de comunicación masivos informan a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, ricos y pobres. ¿De dónde retomé esta idea? De lo escrito por Elena Galán y José Carlos Rueda. En la actividad 9 vamos a hacer una revisión de los párrafos, es decir, del tema que investigamos, en el cual escribimos causa y efecto en diferentes párrafos.
Lo van a escribir en el cuaderno y luego van a ir revisando si cumple todo lo que está pidiendo la actividad. Y después lo van a evaluar si lo lograron o no lo lograron. Y por último van a compartir esa información con sus familiares en casita. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.